Hola, en este vídeo os voy a explicar qué son las ecuaciones de primer grado para que lo podáis ver en casa tranquilamente. Acordaos que una ecuación es cuando yo tenía en el medio un igual, es decir, tengo algo y lo estoy igualando a otra cosa. Lo que quiero conseguir en estos ejercicios de ecuaciones de primer grado es averiguar cuánto vale x, qué es la x. Entonces, para hacer eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que lo que está en un lado sumando va a pasar al otro lado restando. Por ejemplo, imaginaos que tenéis x más 5 igual a menos 6. En esta operación yo lo que tengo que averiguar es cuánto vale x. Dejar a la x sola porque quiero saber qué número, es decir, qué número si le sumo 5 me va a dar menos 6. ¿Qué número si le sumo 5 me va a dar menos 6? Es decir, quiero saber cuánto vale x. Para saber cuánto vale x voy a dejar a la x sola en el lado izquierdo. Luego pongo el igual y tengo que tener en cuenta que lo que está en un lado sumando va a pasar al otro lado restando. Entonces este 5 aquí está sumando. Para pasarlo al lado derecho lo voy a poner restando. Entonces el menos 6 lo dejo igual porque no se mueve de lado, pero el 5 lo traigo para aquí restando. Entonces la x me va a dar menos 11, lo cual tiene sentido porque si yo hago menos 11 más 5 me va a dar menos 6. Bien, esta es la primera norma para las ecuaciones de primer grado. La segunda norma es que lo que está restando va a pasar al otro lado sumando. Por ejemplo, si tenéis x menos 2 es igual a 5, yo lo que quiero averiguar es qué número, si le resto 2, me va a dar 5. Esto casi que se podría hacer mental porque en estos casos son sencillos, pero luego vais a ver que es más difícil y por eso tengo que saber esta técnica, estas normas. Entonces, yo dejo a la x sola, pongo el igual, el 5 se queda en el sitio que está porque los números sin x siempre se quedan a la derecha y el 2 tengo que moverlo al otro lado porque quiero dejar a la x sola. Como está restando, lo voy a pasar al otro lado cambiándole el signo. Entonces x va a ser igual a 7. Esto es lo que decía que ya se podía hacer mentalmente porque si x es igual a 7, quiere decir que 7 menos 2 es 5. Bien, la tercera norma nos dice que lo que está en un lado multiplicando, cuando lo paso al otro lado pasa dividiendo. Imaginaros que tenéis 2x igual a 6. Aquí el 2 está multiplicando a la x, porque acordaos que cuando yo pongo esto así junto, en realidad aquí en el medio hay un por. 2 por x igual a 6. Para dejar a la x sola, el 2 va a pasar al otro lado dividiendo. Es decir, voy a hacer 6 entre 2. ¿Cómo escribo 6 entre 2? Así, como una fracción. 6 entre 2. 6 entre 2 me va a dar exacto, va a ser 3. X es igual a 3. De nuevo, tiene sentido, 2 por 3 es 6. La cuarta norma me dice que lo que está en un lado dividiendo, imaginaros que tenemos x entre 8. Lo que está en un lado dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, si tengo que x entre 8 es igual a 2, yo quiero dejar a mi x sola en el lado izquierdo, la dejo sola, pongo el igual, el 2 se queda en su sitio y ¿qué hago con este 8? El 8 en el lado izquierdo está dividiendo. Yo para pasarlo al otro lado lo tengo que pasar multiplicando. Entonces en el otro lado pongo 2 por 8. Por lo tanto, la x es igual a 16. De nuevo tiene sentido porque 16 entre 8 es 2. Es decir, si yo me vengo aquí a mi ecuación y en el sitio de la x pongo el 16, 16 entre 8 me va a dar 2. Confirmo que lo que estoy haciendo es correcto. Bien, os voy a poner dos ejemplos que ya son, como veis, más avanzados porque ya tengo en este caso la x una vez, aquí 9x, aquí menos 5x y aquí menos x. Es importante entender que todas estas x van a ser el mismo número, la x es la misma incógnita. Entonces yo lo que quiero es que todas las x me queden en el lado izquierdo. Las x en el lado izquierdo. Y los números sin x
en el lado derecho. Los números en el lado derecho. Bien, entonces 9x se va a quedar aquí en el lado izquierdo. No puedo separar el 9 de la x, van juntos, ¿vale? El menos 5x se va a quedar aquí en este lado. 9x se queda aquí, menos 5x se queda aquí. Esta x la tengo que pasar al otro lado, pero aquí está restando. Entonces, para pasarla al otro lado, la paso sumando. Como vimos en la segunda norma, lo que está en un lado restando, pasa al otro lado sumando. Entonces, más x. Y todo esto es igual a... el menos 8 se queda aquí, el más 8 se queda aquí, pero este más 5 tengo que pasarlo al lado derecho. Para pasar este más 5 le cambio el signo. Entonces, menos 8 se queda, más 8 también se queda, y el más 5 del otro lado lo pongo aquí pero restando, porque según la primera norma, lo que está en un lado sumando pasa al otro lado restando. Y ahora haría 9 menos 5 va a ser 4. 4 más 1, 5x. Recordar que aquí en realidad tengo un 1. Cuando no tengo nada, el número que tengo es un 1. Puedo ponerlo aquí y hago 9 menos 5 más 1, 5x. Todo esto va a ser igual a menos 8 más 8 me va a dar 0, me queda el menos 5. Por lo tanto, 5x es igual a menos 5. De nuevo, tengo que dejar a la x sola. La dejo sola, pongo aquí el menos 5 que se queda en su sitio, y este 5, como está multiplicando a la x, y yo, según la tercera norma, sé que lo que está en un lado multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces es menos 5 entre 5. Menos 5 entre 5 me va a dar menos 1. Por lo tanto, la x vale menos 1. Lo que podría hacer ahora es comprobarlo. Para comprobarlo simplemente voy a mi ecuación y en todos los sitios en los que hay x pongo menos 1. Y al final lo que está aquí me va a dar igual a lo que está aquí. Podéis comprobarlo si queréis. Bien, un segundo ejemplo. Aquí tenéis un paréntesis. Este ejemplo os lo pongo para que veáis que cuando hay un menos delante de un paréntesis, como vimos en clase, el menos afecta a todo el paréntesis. Entonces, como en este caso, dentro del paréntesis yo tengo 2x más 5, y esto no lo puedo calcular porque no puedo hacer 2 más 5, 7, porque el 5 no tiene una x. Esto no lo puedo calcular. Lo único que puedo hacer es deshacer el paréntesis. Entonces, ¿cómo lo deshago? Pongo abajo x menos 2x. Porque el menos afecta al 2x, entonces se queda menos 2x. Y después tengo menos más 5, menos paréntesis, más me va a quedar menos, recordarlo porque esto lo vimos en la primera evaluación, menos paréntesis más me da 5, igual a, y aquí también el 3 está multiplicando a todo el paréntesis. Como yo dentro del paréntesis no puedo hacer nada, tengo que deshacer el paréntesis. Por lo tanto, este 3 multiplica a la x y el 3 también multiplica al menos 1. Entonces, 3 por x me va a quedar 3x, no puedo resolverlo, lo sigo poniendo igual, 3 por x, y 3 por menos 1 me queda menos 3. Y ahora es lo mismo que en el ejemplo anterior. Tengo que dejar las x solas en el lado izquierdo, entonces esta x se queda en el lado izquierdo, menos 2x se queda en el lado izquierdo, 3x está en el lado derecho, tengo que ponerlo en el lado izquierdo y para cambiarlo de signo, para cambiarlo de lado, tengo que cambiarle el signo. Entonces 3x viene para aquí restando, porque en el otro lado estaba sumando. Pongo el igual y en el lado derecho se queda el menos 3 y este más 5 que está aquí lo tengo que traer sumando. Entonces menos 3 más 5. Y ahora ya tendría 1 menos 2, 1 menos 2 va a ser menos 1 y menos 1 menos 3 va a ser menos 4x. Igual a menos 3 más 5, 2. Tengo que dejar la x sola en un lado, el 2 se queda en el lado derecho y el menos 4, como aquí está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo.
Entonces 2 partido de menos 4. Me quedaría una fracción, que yo esto podría calcularlo, porque 2 entre 4 me va a dar 0,5. Pero como está en forma de fracción, también puedo simplificarla. Recordarlo porque esto lo vimos en las fracciones. 2 partido de 4, si lo divido todo entre 2, esto me va a quedar igual a menos 1/2. Y 1/2 va a ser 0,5. No hace falta que lo pongáis como número decimal, podéis dejarlo como fracción ya. Bueno, espero que os haya servido para algo. Os subiré también este archivo para que lo podáis leer lentamente, ¿vale? Mucho ánimo.